Israel no es solo una nación, es el reloj profético de Dios para el mundo. Cada acontecimiento, cada decisión, cada conflicto, nos acerca al cumplimiento de la Escritura. Pero, ¿estamos atentos a las señales que Dios nos revela a través de esta pequeña pero poderosa nación? Imagínate si todos los ojos del mundo estuvieran fijos en un solo lugar. Esta es la realidad de Israel, un país que, aunque pequeño en territorio, es el centro de tensiones globales, disputas políticas y profecías bíblicas. Si crees que todo esto es una coincidencia, es hora de cambiar tu perspectiva. En este video, exploraremos cómo Israel es el epicentro del plan de Dios y el marcador profético para los eventos finales del mundo. Veamos cómo los acontecimientos históricos y actuales en Israel no solo dan forma al futuro del mundo, sino que revelan que el reloj de Dios se acerca a la medianoche. Ahora, una pregunta importante. ¿Cree usted que los eventos que estamos viendo en Israel son solo casualidad o parte de un plan más grande? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tu visión. Antes de continuar, aprovecha para dejar tu like, suscríbete a Cana, para que no te pierdas ningún contenido sobre las señales del fin de los tiempos. Cuanta más gente entienda la importancia de Israel en el plan profético, más estaremos cumpliendo nuestro papel como observadores. Descifremos juntos el reloj profético de Dios y entendamos cómo Israel es la clave para el futuro de la humanidad. Israel no es una nación más en el Medio Oriente, es un hito viviente de las promesas de Dios y el centro de la historia profética de la humanidad. Desde que Dios llamó a Abraham en Génesis 12:2-3, prometiéndole hacer de él una gran nación y bendecir a aquellos que lo bendigan, Israel ha desempeñado un papel único en el plan divino. El pacto de Dios con Israel no era solo una promesa de prosperidad, sino una conexión directa con el destino del mundo. Durante miles de años, el pueblo judío se ha enfrentado a la persecución, el exilio y la adversidad. Aún así, la existencia continua de Israel es en sí misma un milagro. Muchos imperios poderosos, como el egipcio, el babilónico y el romano, han desaparecido a lo largo de los siglos, pero Israel permanece. Nos recuerda a Ezequiel 37, donde el profeta vio un valle de huesos secos que volvió a la vida, una imagen clara de la restauración de Israel, que comenzó en 1948 con el renacimiento de la nación moderna. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la magnitud de este evento? Después de casi 2 milenios dispersos por todo el mundo, el pueblo judío regresó a su tierra, tal como lo había profetizado la Biblia. En Isaías 66:8 encontramos esta pregunta: ¿puede una nación nacer en un día? Esto es exactamente lo que sucedió cuando, el 14 de mayo de 1948, Israel fue proclamado un estado independiente. Además, Israel sigue siendo un punto central de atención mundial. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, más pequeño que muchos estados brasileños, atraiga tanta atención política, militar y religiosa? La respuesta está en la Biblia. Israel es el escenario donde Dios está escribiendo la historia final de la humanidad. Zacarías 12:2-3 describe a Jerusalén como una copa de vértigo para todas las naciones. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Los conflictos, las alianzas y las decisiones relacionadas con Israel no son solo eventos históricos, son signos proféticos. Un ejemplo de esto es la guerra de 1967, conocida como la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó Jerusalén. Este fue un hito decisivo, ya que devolvió a la nación el control de su capital histórica. Pero esto no es solo historia, es profecía en acción. A partir de ese momento, el reloj profético de Dios comenzó a avanzar. ¿Y tú? ¿Has reflexionado alguna vez sobre el significado de estos acontecimientos? ¿Están los ojos del mundo puestos en Israel por casualidad? ¿O estamos viendo el cumplimiento exacto de lo que Dios ha planeado? Cuéntanos en los comentarios, porque queremos saber de ti. Ahora, en el siguiente bloque, profundizaremos aún más y descubriremos por qué Israel es considerado el reloj profético de Dios y cómo los eventos que suceden allí apuntan directamente al fin de los tiempos. Israel no es un país más en el mapa geopolítico, es el centro del plan de Dios para la humanidad, un verdadero reloj profético que indica el tiempo en el que vivimos. Desde la antigüedad,
La Biblia dejó claro que Israel desempeñaría un papel central en el desarrollo de los últimos días. La nación fue elegida por Dios, como vemos en Daniel 9:24-27, donde encontramos la profecía de las 70 semanas, uno de los textos más fundamentales sobre el fin de los tiempos. Esta profecía revela el plan divino para el pueblo judío y para Jerusalén, que culmina con el regreso del Mesías y el fin de la transgresión. Cada semana representa 7 años, y la última semana profética, un período que aún no se ha cumplido, señala los acontecimientos finales de la gran tribulación. Para que esto último sucediera, Israel necesitaba ser restaurado como nación, y eso es exactamente lo que sucedió en 1948. El renacimiento de Israel como un Estado moderno, después de casi 2 milenios de dispersión, fue uno de los acontecimientos más definitorios del siglo XX, y al mismo tiempo, un cumplimiento directo de las palabras de Ezequiel 37. En la visión del profeta, el valle de huesos secos se elevó como un gran ejército, simbolizando el regreso del pueblo judío a la vida en su tierra prometida. Este evento extraordinario no fue solo una victoria política y militar, sino una prueba viviente de que Dios está cumpliendo sus promesas. Otro hito profético significativo fue la reconquista de Jerusalén en 1967 durante la Guerra de los 6 días. Antes de este conflicto, la ciudad estaba dividida y los judíos no tenían acceso completo al monte del templo, el lugar más sagrado para ellos. Con una rápida e impresionante victoria, Israel recuperó el control de su histórica capital, cumpliendo lo que Zacarías 12:2-3 ya había anunciado. Jerusalén sería una copa de vértigo para todas las naciones. Hoy en día, la ciudad sigue siendo el centro de disputas internacionales, con presiones para dividirla entre israelíes y palestinos, y todas estas tensiones reflejan el cumplimiento directo de las Escrituras. Además, el monte del templo permanece en el centro de la atención profética. Según Dogmas Tesalonicenses 2:4, el anticristo se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto significa que en los últimos días, un tercer templo necesita ser reconstruido en Jerusalén. Actualmente, existen movimientos en Israel dedicados a esta tarea, como el Instituto del Templo, que ya ha producido réplicas de los utensilios sagrados y entrena a los sacerdotes para los servicios del templo. Todo esto nos muestra que el reloj profético está corriendo, y cada acción en Israel apunta a la proximidad de los eventos finales. Mientras tanto, Ezequiel 38 y 39 describen una coalición de naciones lideradas por Gog, que atacarán a Israel en los últimos días. Hoy en día vemos que se forman alianzas entre Rusia, Irán y Turquía, que a menudo se asocian con esta profecía. Estas conexiones no son solo noticias geopolíticas, sino pasos claros hacia el cumplimiento de un evento profético que tendrá impacto mundial. Al mismo tiempo, Israel se enfrenta a constantes amenazas de grupos terroristas y países vecinos, tal como predijo la Biblia. Sin embargo, la promesa de Dios de que Israel prevalecerá permanece firme. Si observamos todos estos acontecimientos, la restauración de Israel, la reconquista de Jerusalén, las tensiones en el monte del templo y las alianzas entre las naciones, nos damos cuenta de que el reloj profético se acerca poco a poco a la medianoche. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en cómo estos eventos están conectados con las profecías bíblicas? ¿Estamos viviendo en los últimos minutos antes del regreso de Cristo? En el siguiente bloque, veremos las señales contemporáneas en Israel, que continúan demostrando que esta pequeña nación es el centro del plan de Dios para el futuro del mundo. Los acontecimientos contemporáneos en Israel siguen atrayendo la atención mundial y apuntan al cumplimiento de las profecías bíblicas. A pesar de ser una nación pequeña, Israel tiene una importancia desproporcionada en el escenario mundial, especialmente en asuntos políticos, religiosos y militares. Estos eventos no son aislados, sino que son parte de un gran plan divino que se está revelando ante nuestros ojos. Uno de los signos más llamativos es la persistencia de los conflictos en torno a Jerusalén. La ciudad, considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, sigue siendo el punto de mayor tensión política y espiritual del mundo. En la profecía de Zacarías 12:3, Dios declaró que Jerusalén sería una piedra pesada para todas las naciones, y que aquellos que trataran de llevarla serían gravemente heridos. Hoy,
Esa profecía se manifiesta en las disputas en curso sobre el estatus de Jerusalén, especialmente con las presiones internacionales para que se divida entre israelíes y palestinos. Otro acontecimiento que llama la atención son las alianzas entre las naciones mencionadas en las Escrituras. En Ezequiel 38 y 39, Dios reveló que una coalición de naciones lideradas por Gog, tradicionalmente asociadas con un líder del norte, atacarían a Israel. Actualmente, las alianzas estratégicas entre Rusia, Irán y Turquía plantean muchos interrogantes. Estos países, a menudo vistos como adversarios de Israel, han fortalecido sus relaciones políticas y militares, lo que se alinea perfectamente con la descripción bíblica. Además, los continuos ataques y amenazas de grupos terroristas como Hamas y Hezbollah reflejan la hostilidad que la Biblia predijo para los últimos días. Otro aspecto importante es la creciente presión para dividir la tierra de Israel. En Joel 3:2, Dios declaró que traería juicio sobre las naciones que trataran de dividir su tierra. Hoy en día, vemos movimientos internacionales que promueven planes de paz que incluyen la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de Israel. Aunque estos planes parecen ser propuestas para una resolución pacífica, están directamente conectados con las profecías bíblicas sobre tratar de dividir la tierra prometida. Además de las cuestiones políticas, otro signo significativo es la preparación para la reconstrucción del tercer templo. Como ya se mencionó, 2 Tesalonicenses 2:4 afirma que el anticristo se sentará en el templo de Dios durante la gran tribulación. Aunque el monte del templo está actualmente controlado por los musulmanes, los preparativos para la construcción de un nuevo templo en Jerusalén ya están en marcha. Las instituciones en Israel han creado réplicas de los utensilios sagrados y han elaborado planos arquitectónicos para el templo. Recientemente, también ha habido avances en la creación de un becerro rojo, un elemento necesario para la purificación ritual, como se describe en Números 19. Estos esfuerzos muestran que Israel se está acercando cada vez más a un momento profético crucial. Otro punto intrigante es el papel de los recientes acuerdos internacionales. El Acuerdo de Abraham, firmado entre Israel y algunas naciones árabes, fue aclamado como un hito histórico para la paz en Oriente Medio. Sin embargo, los detalles de estos acuerdos plantean preguntas sobre el cumplimiento de las profecías relacionadas con el pacto hechas en los últimos días. Por otro lado, la oposición de otras naciones a estos acuerdos revela la creciente división entre los que apoyan y los que se oponen a Israel, lo que encaja con el punto de vista de Zacarías sobre las naciones que se oponen a Jerusalén. Los conflictos que rodean a Israel y sus alianzas no son solo eventos geopolíticos, sino el reflejo de una batalla espiritual más grande. La Biblia ya predijo que las naciones del mundo se volverían contra Israel, pero también declaró que Dios protegería a su pueblo escogido. En Isaías 41:10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, y te ayudo, y te sostengo con la diestra de mi justicia». Esa promesa sigue siendo inquebrantable, incluso frente a la mayor adversidad que enfrenta Israel. Lo que vemos en Israel hoy no es solo una historia en desarrollo, sino una clara señal de que el reloj profético se está moviendo rápido. Cada conflicto, cada alianza y cada decisión que se tome con respecto a esta nación apunta al cumplimiento de las palabras de Dios. La pregunta es, ¿estás atento a estas señales? ¿Nos dicen estos acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días? Cuéntanos en los comentarios, ya que queremos saber lo que piensas sobre el papel de Israel en los planes de Dios. En el siguiente bloque, exploraremos el impacto espiritual de estos eventos en nuestras vidas y cómo debemos prepararnos para los tiempos venideros. Después de todo, si el reloj se acerca a la medianoche, es hora de que estemos listos. Los acontecimientos en Israel no son solo acontecimientos geopolíticos o históricos. Tienen un profundo impacto espiritual que llega directamente a nuestras vidas y nos llama a reflexionar sobre nuestra preparación para los tiempos venideros. Si Israel es el reloj profético de Dios, entonces cada evento significativo que ocurre allí es como el tic-tac de un reloj celestial, alertándonos de que el momento está llegando. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados espiritualmente para lo que viene después? La fidelidad de Dios a Israel a lo largo de la historia
es una clara demostración de que sus promesas nunca fallan. Él le prometió a Abraham, en Génesis 12:2-3, que haría de sus descendientes una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Esa promesa no solo se ha cumplido, sino que se sigue cumpliendo ante nuestros ojos. La restauración de Israel como nación y la preservación del pueblo judío, incluso en medio de una persecución implacable, son prueba viviente de que Dios tiene el control. Y si Él es fiel a sus promesas a Israel, podemos confiar en que Él también será fiel a las promesas que ha hecho a la Iglesia. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, que seguimos estas señales? Significa que tenemos que estar atentos. En Mateo 24:42-44, Jesús nos advierte: «Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche vendría el ladrón, estaría en guardia y no permitiría que entraran en su casa. Así que también vosotros tenéis que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperéis». Las señales en Israel nos muestran que estamos viviendo en tiempos de urgencia espiritual. Con cada nueva tensión en Jerusalén, con cada alianza o conflicto que involucra a la nación, Dios nos llama a despertar del sueño espiritual y buscar una conexión más profunda con Él. No podemos darnos el lujo de ignorar las señales o tratarlas como meros acontecimientos políticos. Son un recordatorio de que el tiempo se acaba. En nuestra preparación espiritual, es esencial reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios. ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor si Él regresa hoy? Necesitamos evaluar nuestras prioridades y preguntarnos si estamos viviendo en obediencia a su palabra. En Apocalipsis 3:3, Jesús advierte: «Acordaos, pues, de lo que habéis recibido y oído. Obedece y arrepiéntete. Pero si no miráis, vendré como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré contra vosotros». Las historias de transformación espiritual también pueden inspirarnos a actuar. Hay informes de cristianos que, al comprender el papel de Israel en las profecías bíblicas, comenzaron a vivir de una manera más comprometida con el Evangelio. Un ejemplo notable es el de un joven que, al visitar Jerusalén y ver de cerca los lugares mencionados en la Biblia, sintió un profundo llamado a dedicar su vida al ministerio. Comprendió que cada detalle del plan de Dios para Israel apuntaba a la urgencia de compartir el mensaje de salvación con el mundo. ¿Y tú? ¿Cómo has reaccionado a estas señales? ¿Refleja tu vida la urgencia de los tiempos en los que vivimos? ¿O hay áreas en las que necesitas buscar el arrepentimiento y la restauración ante Dios? No hay tiempo que perder. El reloj profético de Israel avanza, y con él, la responsabilidad de cada cristiano de estar preparado. En los últimos días, la Iglesia tiene un papel crucial que desempeñar. No podemos permitirnos distraernos por las preocupaciones de la vida cotidiana o por el escepticismo de quienes ignoran las señales. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas y a interceder por Israel, como nos instruye el Salmo 122:6. Orad por la paz de Jerusalén. Los que te aman prosperarán. Si crees que el reloj está cerca de la medianoche, deja un comentario compartiendo cómo te has estado preparando espiritualmente para estos momentos. Tu experiencia puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Y en el siguiente bloque, exploraremos el papel de Israel en los últimos días y lo que la Iglesia debe hacer frente a estos acontecimientos. Después de todo, si Dios ha elegido a Israel para ser el centro de su plan, nosotros como Iglesia también tenemos una misión vital que cumplir. Israel ocupa un lugar central en los últimos días, y la Iglesia tiene la gran responsabilidad de comprender, apoyar y adoptar una posición espiritual frente a los acontecimientos que rodean a esa nación. No se trata solo de una cuestión política o cultural, es una pregunta profética. Para comprender el futuro, necesitamos mirar a Israel, porque es allí donde Dios está llevando a cabo su plan y al mismo tiempo llamando a la Iglesia a cumplir el papel que Él ha determinado. En los últimos días, la Biblia revela que Israel enfrentará desafíos sin precedentes, pero también experimentará el cumplimiento de las promesas de Dios. Daniel 12:1 habla de un tiempo de angustia como nunca antes en la historia, pero también promete que el pueblo de Israel será liberado, todos los que están escritos en el libro de la vida. Este período, conocido como la Gran Tribulación, estará marcado por eventos cataclísmicos,
persecuciones y la plena manifestación de los planes de Dios para la redención y el juicio de la humanidad. Un punto crucial es el papel de Israel en el surgimiento del anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, leemos que el hombre de iniquidad se manifestará y se sentará en el templo, proclamándose a sí mismo como Dios. Esto implica que se reconstruirá un templo en Jerusalén, algo que ya está en los planes y preparativos actuales. Cuando eso suceda, será una de las señales más claras de que estamos en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Para la Iglesia, estos acontecimientos son una llamada a la vigilancia y a la intercesión. Debemos recordar que mientras Israel es el reloj profético de Dios, la Iglesia está llamada a ser la voz profética en el mundo. En Mateo 24:14, Jesús declaró que el Evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto significa que mientras los ojos del mundo están puestos en Israel, la Iglesia debe centrarse en cumplir su misión de proclamar el mensaje de salvación. Además, la Iglesia tiene un papel especial de intercesión por Israel. El Salmo 122:6 nos llama a orar por la paz de Jerusalén, una paz que solo se logrará verdaderamente cuando el Príncipe de Paz, Jesucristo, reine sobre la tierra. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es clamar a Dios por el pueblo judío, por la protección de Israel y por la conversión de aquellos que aún no han reconocido a Jesús como el Mesías. Pero, ¿qué puede aprender la Iglesia de Israel? Primero, aprendemos acerca de la fidelidad de Dios. Él no rompió sus promesas a Israel, incluso cuando el pueblo falló en varias ocasiones. Esto nos recuerda que Dios también será fiel a sus promesas a la Iglesia. En segundo lugar, aprendimos la importancia de estar atentos a las señales. Israel es el termómetro espiritual del mundo, y cada evento significativo que ocurra allí debe hacernos reflexionar sobre nuestra propia preparación espiritual. Por último, la Iglesia debe comprender que su misión es inseparable del destino de Israel. Romanos 11:25-26 nos enseña que Israel experimentará un gran avivamiento en los últimos días, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el reino. Esto significa que la Iglesia tiene un papel activo en la evangelización y en llevar las buenas nuevas a las naciones, hasta que se cumpla el momento de Dios para Israel y el mundo. Si entiendes la importancia de Israel en los últimos días, te invito a que te involucres activamente. Oren por Israel, estudien las profecías, compartan el Evangelio y vivan con la urgencia que estos tiempos exigen. En el siguiente bloque, concluiremos nuestro camino, resumiendo todo lo que hemos aprendido y reflexionando sobre cómo podemos prepararnos, individual y colectivamente, para el regreso de Cristo. Después de todo, el reloj está cerca de la medianoche y Dios nos llama a la acción ahora. Israel es más que una nación, es el reloj profético de Dios, que marca cada momento que nos acerca al cumplimiento de las Escrituras. A lo largo de este video, hemos visto cómo los acontecimientos históricos y contemporáneos que involucran a Israel confirman su papel central en el plan divino. Desde el renacimiento de la nación en 1948, la reconquista de Jerusalén en 1967, hasta los actuales movimientos para la reconstrucción del Tercer Templo, todo apunta a un futuro en el que las promesas de Dios se cumplirán de manera definitiva. Cada uno de estos acontecimientos no es un hecho aislado, son señales claras de que el tiempo se acaba. El reloj profético está cerca de la medianoche, y la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿estamos listos? Hemos visto cómo Israel, incluso en medio de amenazas y conflictos, se erige como testimonio de la fidelidad de Dios. Si Él ha cumplido sus promesas a Israel, podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas a la Iglesia. Por eso, es urgente el llamado a la vigilancia y a la preparación. No podemos ignorar las señales ni tratarlas como algo distante de nuestras vidas. Tienen un impacto directo en nuestra espiritualidad y nos invitan a evaluar nuestro caminar con Dios. ¿Estamos viviendo como discípulos fieles, atentos a lo que Él está haciendo en el mundo y comprometidos con su misión? Además, hemos visto que la Iglesia tiene un papel crucial en los últimos días: predicar el Evangelio, interceder por Israel y ser una luz para el mundo. Este es el momento de actuar, de compartir el mensaje de salvación
y de posicionarnos como instrumentos de Dios. La historia todavía se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene un papel en esta gran narración profética. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál de los letreros de Israel te llamó más la atención? ¿Será el regreso del pueblo judío a su tierra, los preparativos para el tercer templo, o las alianzas globales descritas en Ezequiel? Cuéntanos en los comentarios, porque tu visión puede elevar a otros y arrojar luz sobre lo que Dios está haciendo. Y no lo olvides, si crees que este video puede impactar otras vidas, compártelo con tus amigos. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Necesitamos que más personas despierten a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El tiempo corre y el tiempo apremia. Que Dios te bendiga y prepare tu corazón para los días venideros. Maranata, vamos, Señor Jesús.